Oh, yo soy un cuarentón. Y bueno, aquí estamos de regreso, justamente tratando de capturar a mi audiencia que se fue dispersando, puesto que no soy muy constante en esto de subir videos, porque la vida no me lo permite. Es decir, hay demasiadas cosas que hacer, hay demasiadas cosas que atender, todo es urgente, todo hay que hacerlo este rato. Y me consume todo eso y me veo justamente bajo una montaña de papeles que tengo que despachar o que tengo que llevar, en fin, así nomás la vida. Pero bueno, el día de hoy, o sea, un video un poco más corto, quisiera hablar un poquito del legado de Steve Morse. La versión clásica de Deep Purple, el legendario Mark II, finalmente se reúne en 1984, ¿no? Después de mucha expectativa, de muchos comentarios, el propio John Lord, justamente un mes antes de que la gira, de que la reunión se concrete, negaba a la prensa, le decía, no, no va a pasar nada, porque estamos esperando que Richie diga que sí, eso no va a pasar, y finalmente aconteció, ¿no? Se reunieron los Deep Purple, se reunió ese famoso Mark, el Mark II, el Mark más legendario, ¿no? Con Gillan en las voces, con Roger Glover en el bajo, con John Lord en los teclados, Richie Blackmore en la guitarra y el gran Ian Pace en la batería. Y claro, se reúnen, o sea, hacen un intento, ¿no? Hacen un primer ensayo, funciona bastante bien y el disco se arma de manera muy natural y salió y finalmente se volvió un clásico, el famoso Perfect Strangers. Es un disco excelente, aunque en su momento a mí no me gustó del todo, pero hoy en día no puedo negar que es un gran disco. De hecho, yo cuando cumplí 40 años, hace algún tiempo atrás, tenía la intención de tatuarme aquí, ¿no? En el pecho, en la teta, el logo justamente del Perfect Strangers, ¿no? Cosa que no aconteció porque, bueno, vino la pandemia y demás cosas, en fin. Y bueno, y funcionó, y por un tiempo funcionó bastante bien. Ahora, el problema al salir de gira es que justamente Gillan tiene una forma de cantar que es muy peculiar y se exige mucho a nivel vocal, y claramente a veces no está a la altura de esa exigencia. Y claramente hay conciertos en los cuales sonaba muy bien, y tenemos justamente un en vivo de esa gira que es el live, el Perfect Strangers Live, que salió hace poco que es genial. Y antes de eso salió en los años 90 In Absence of the Pink, que también es un disco muy bueno y que también muestra muy bien el potencial sonoro que tiene esa banda en vivo. Pero también bootlegs como Live in Paris del 85, si no me equivoco, donde Gillan canta horrorosamente mal. Bueno, podemos arguir que efectivamente estaba enfermo, que esto, que el otro, pero había noches en las cuales Gillan no funcionaba, ¿no? Y Gillan ya no funcionaba así desde 1980, creo. Había noches en las cuales realmente era atroz la manera como cantaba. Y bueno, claramente eso genera una serie de problemas internos en la banda. Para el segundo disco, el House of the Blue Light, que sale en el 88, claro, la situación es mucho es diferente por el hecho de que finalmente la banda no logra ya concretar nada claro. Si el Perfect Stranger salió de manera muy natural, el House of the Blue Light es un disco demasiado artificial y un disco demasiado forzado, porque los Deep Purple están absolutamente perdidos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a sonar? ¿Qué vamos a hacer ahora en los años 80? Y bueno, es un disco que si bien no es del todo malo, aunque tiene la reputación de ser el peor disco de Deep Purple, y probablemente sí lo sea, o sea, tampoco tiene sus grandes momentos, ¿no? Spanish Archer es excelente, ¿no? El trabajo que hace Blackmore en la guitarra, Mitzi Dupree, pese a que digamos la forma como Gillan canta no me gusta, hace un extraordinario trabajo vocal y hay que reconocerlo. En fin, tiene sus grandes canciones, pero es algo que no funciona del todo bien y ahí comenzaron muchas tensiones otra vez entre Blackmore y Gillan, ¿no? Porque Gillan nunca se ha comportado de manera muy profesional y eso a Blackmore medio que no le gusta, para nada. Y durante la gira, efectivamente, Gillan, que, o sea, ya estaba en un punto muy muerto. Es decir, a lo largo de la gira hay mucho material disponible de esa gira, pese a que no tenemos un documento oficial, tenemos el Nobody's Perfect, que es un disco que no funcionó del todo bien, ¿no? Muy artificial también. Pero hay muchos registros de esa gira, la cual Gillan suena horriblemente mal. Hay que decir las cosas como son, finalmente. Ahí el problema era Gillan. Gillan ya no estaba funcionando, Gillan ya no estaba participando, Gillan ya no estaba contribuyendo. Y Blackmore estaba francamente descontento con ese aspecto. ¿Qué hace Gillan? Gillan no hace nada. Entonces, pues si no hace nada, pues que se vaya al cuerno, punto final. Y claro, tanta fue la presión
que puso Richie Blackmore en la banda, que finalmente a Roger Glover, que es amigo de Gillan, amigos desde que son jovencitos, ¿no? Han hecho un equipo durante miles de años, podríamos decir, bueno, no tanto así, pero es un equipo, ¿no? Gillan Glover. Tanto así que sacaron un disco como solista, ¿no? El Accidental on Propose del 89, si mal no recuerdo. Pero, y donde ahí canta bien Gillan, por cierto. Y bueno, finalmente la presión fue tan grande que finalmente a Kieran lo botan de la banda, lo votaron. La primera vez él se fue, esta vez lo votaron. Traen a otro vocalista y el vocalista es John Lee Turner, quien fue vocalista de Raymond en su etapa más comercial. Y claro, por eso ese disco, el Slave and Master, claro, no tiene mucho arraigo en los fans, porque muchos dicen que es un disco de Rainbow, que no encaja en Deep Purple, que esto, que lo otro. Tampoco es que sea un mal disco. Pero es cierto que suena un poquito diferente y un poquito disonante muchas veces y en vivo tampoco funcionó porque John Lee Turner también podía cantar igual o hasta peor que Gillan. Entonces no funcionó tampoco para nada. Y claro, Johnny Turner no pudo hacer conexión con los fans. Contrariamente a Coverdale, en su momento, cuando reemplaza a Gillan, hace conexión con los fans. Y todo el mundo reconoce que es un gran vocalista. En el caso de nuestro amigo Johnny Turner, pues medio que no. Entonces, no funcionó del todo bien. La banda tampoco estaba muy contenta con ese asunto. Y claro, en miras al 25 aniversario de la banda, la casa disquera también comenzó a hacer presión. ¿Saben qué? Changos, hay que nomás traer a Gillan. Y la banda se dice también, ¿sabe qué? Richie, hay que traer nomás a Gillan. Y Richie se dice, no, pero ¿por qué quieren traer a Gillan? ¿Por qué son así? No, ¿por qué Gillan? Traigamos a otro. Y claro, cuando estaban grabando, bueno, cuando comenzó el proceso de preproducción de lo que se va a convertir en el Battle Rages On, efectivamente el vocalista todavía sigue siendo Johnny Turner. Y hay demos y pistas con él. Pero bueno, lamentablemente no funcionó. Tanta fue la presión que finalmente Gillan vuelve a la banda. Claro, se dice, ¿no? Entre tras bambalinas que Richie Blackmore recibió un jugoso cheque para aceptar tal situación. Y el disco que sacaron en el Battle Radio Sound a Richie Blackmore no le gustó porque no tenía elementos melódicos, porque justamente había mucha presión de la casa disquera para sacar un disco que sea un poco más pesado y que sea más concordante con la imagen o el recuerdo que la gente tiene de Deep Purple, que es una banda de hard rock. En fin, el Battle Radio Sound tampoco es que sea un disco malo, es un disco pesado, es cierto. Tiene sus grandes momentos, ¿no? Sin duda alguna. Y bueno, Gillan, a veces el estilo vocal de Gillan a mí no me gusta para nada, sobre todo cuando utiliza mucho el double tracking, no me gusta para nada, parece que, no sé, lo noto artificial y no me gusta. El Battle Radio Son finalmente salió, no fue el gran éxito que todo el mundo esperaba. Salieron de gira y en la gira pues volvieron las cosas, volvieron las tensiones entre Gillan y Blackmore, porque esos dos no pueden estar en la misma banda así de simple y no se puede. Y finalmente Richie Blackmore decidió irse antes que termine la gira y se fue y nunca más volvió. Ahora, Gillan siempre ha sido muy claro en ese entonces, ¿no? Deep Purple estaba en un momento muy duro y muy terrible en ese momento, porque la integridad de la banda estaba comprometida. Es decir, Deep Purple podía haber muerto ahí mismo. Y no sabían qué hacer. Deep Purple estaba muriendo. Richie Blackmore decidió irse. Trajeron justamente porque no podían asumir el costo financiero de cancelar el resto de la gira, trajeron a otro guitarrista de emergencia, a Joe Satriani. Y ese fue el famoso y el poco conocido Mark 6, ¿no? Que le permitió a Deep Purple seguir como una banda funcional. Y cuando Blackmore se fue, pues todo comenzó a funcionar maravillosamente bien. Todo volvió a encajar otra vez y todos felices y contentos y lindo, hermoso, una situación excepcional. Y el 96 sacan este disco, el Perpendicular, que es tal vez uno de los discos más interesantes que tiene Deep Purple, porque suena a otra cosa. Y realmente rejuvenecía a la banda, le daba otro sonido y claramente suscita el interés de un público en ese momento. El Perpendicular sí generó mucho más interés que justamente el Battle Rage Sound, nadie lo puede negar. Y el disco funcionó muy bien. Y claro, para el siguiente disco, el Abandon, claro, la cosa no funciona del todo tan bien porque ya no genera el mismo impacto. Es más, un poco de lo mismo, ¿no? Pero pese a que también es un gran disco. Y a mí me parece que justamente el impulso que trae Morse, justamente, porque no olvidemos, ¿no? Joe Satriani no puede justamente quedarse en Deep Purple por razones contractuales. Joe Satriani
recomiendo un guitarrista que es Steve Morse, que en ese momento era reputado como el mejor guitarrista del mundo, que hacía cosas un poco raras con su banda, con The Steve Morse Band, hacía cosas un poco raras y viene de otro universo musical, pero cuando llega a Deep Purple inaugura la etapa más creativa de Deep Purple a nivel musical en años recientes. Es decir, si en los años 70 Deep Purple fue una banda muy activa, en los años 80 solo sacaron 2 discos. En los años 90 sacan efectivamente un par de discos más, pero es a partir de la llegada de Morse que realmente Deep Purple nuevamente vuelve a funcionar como banda. No olvidemos que cuando Deep Purple se reúne, el control creativo lo tiene Blackmore junto con Glover, ¿no? Y punto final. Y los demás hacen algunas contribuciones, pero es bien poco lo que contribuyen. Cuando llega Morse, nuevamente la banda funciona como banda. Y todos hacen sus aportes y otra vez efectivamente los créditos se dividen entre los 5 miembros de la banda. Me parece genial y funcionó muy bien. Claro, cuando salió Bananas, claro, bueno, hay gente que no le gusta, ¿no? Toda esta etapa y se entiende perfectamente. Está muy bien, yo no tengo mayores problemas al respecto. Pero es cierto que cuando salió el Bananas nadie esperaba nada de esa alienación. Porque es el primer disco sin John Lord. John Lord decidió irse también de la banda. Porque quería concentrarse justamente en su carrera como solista, en su legado como músico. Y se dice, bueno, mejor doy un paso al costado, me dedico a hacer mis cosas y que la banda continúe. Y bueno, fue una decisión muy dura para John Lord, pero también fue la mejor decisión. Y en ese momento encontraron un maravilloso reemplazo en Don Airy y funcionó muy bien, Mark 8. Entonces, el Mark 6 es con Joe Satriani, el Mark 7 es con Steve Morse, el Mark 8 ya es con Don Airy. Y claro, inaugura una etapa larga, pero altamente creativa. Claro, sacan el Rapture of the Deep. Y después del Rapture of the Deep hay 7 años de silencio donde nadie sabe muy bien qué va a pasar, donde nadie sabía muy bien si Deep Purple iba a sacar discos y finalmente deciden sacar el Know What y también inaugura otra etapa altamente creativa ya con Bob Ezrin como productor. Y esta es la alianza que va a permanecer hasta el día de hoy. Y claro, a Steve Morse le podemos reprochar muchas cosas, el hecho que su sonido no encajaba con Deep Purple, el hecho que esto, que el otro, que tal vez esto, que tal vez el otro, pero Steve Morse le dio vida a Deep Purple. Y Steve Morse fue una pieza crucial en el sonido de Deep Purple, nos guste o no. Yo lo único que le puedo reprochar a Deep Purple es que en vivo siempre tocan las mismas canciones y siempre son canciones de Machine Head, cuando en realidad tienen un vasto repertorio y podían tocar y podían concentrarse justamente en la era de Steve Morse y dejar un poco detrás ese pasado mítico y traer una que otra canción, ya traer Highway Star, traer Smoke on the Water, traer Black Knight, ¿por qué no? Pero podían haberse concentrado en la etapa Morse y me parece que pudo haber funcionado mucho mejor. Pero es cierto que los fans son los fans y hay mucha gente que no conoce Deep Purple y Deep Purple está marcado justamente como rock clásico y por eso la gente solo piensa en el Machine Head. Y se olvida que Deep Purple tiene una vasta discografía y tiene discos absolutamente excelentes. El No What es un gran disco, el Infinity es un gran disco, el Ush es un gran disco, el Turn to Crime es un disco interesante. Es un disco chistosito, es un disco de covers que nadie se esperaba, pero es una banda finalmente haciendo lo que les gusta. Tocaron, el Turn to Crime es un producto justamente de la pandemia, es decir, ya, ¿qué vamos a hacer? Hagamos música, ¿qué nos importa? Ya, entonces nos reunimos de manera remota, armamos las pistas y punto final, vamos a tocar estas canciones que todo el mundo sabe y punto final. Y es un poquito cliché, ciertamente, pero al mismo tiempo es un disco que también tiene su propio carisma y que encaja dentro de esta discografía un tanto extraña de Deep Purple. Y claro, Morse tomó la decisión de irse de Deep Purple porque su esposa está muy enferma y es plenamente loable esa situación. Finalmente, efectivamente, la esposa de Morse fallece a principios de este año, de 2024. Y claro, es una pena, es una pérdida tremenda. Es decir, es difícil lidiar con esas cosas. Yo no lo podría, no sé cómo podría reaccionar ante tal situación, no sé. Y claro, ahora tenemos a Deep Purple con otro guitarrista que efectivamente encaja mejor, que tiene un trasfondo blues. Y claro, uno se dice, pero
esto funciona mejor. Pero ¿qué pasa con el pobre Steve Morse? Es decir, lo vamos a olvidar, vamos a botar todo su legado por la basura. No, porque Steve Morse ha sido una pieza crucial en Deep Purple. Y sin Steve Morse, efectivamente, Deep Purple hubiera colapsado. Y hoy en día ni siquiera tendríamos Deep Purple. No olvidemos que justamente Deep Purple es una de las bandas más longevas en la historia del rock. ¿Y cuántas bandas justamente de ese entonces siguen activas hasta el día de hoy, siguen sacando discos? Es decir, no hay muchas bandas así. Y por eso creo que es necesario rescatar y enfatizar en el legado que tiene Steve Morse, en lo que ha hecho en Deep Purple, en lo que ha generado como músico, y celebrar hoy en día, y hay un camión que está pasando por aquí, que está vendiendo vituallas, porque así funciona este país. Y bueno, hay que celebrar el legado de Steve Morse, celebrar lo que es Steve Morse y celebrar la música que ha hecho con Deep Purple porque nos ha legado muy buenos discos. Y yo siempre voy a volver a esos discos porque a mí me gustan infinitamente. No me gustan tanto los discos que grabó Richard Blackmore en la nueva etapa, pero sí me gustan más los discos de Steve Morse. Justamente en ese live, en vivo en el Olympia, el 96, si mal no recuerdo, o 97, no estoy seguro. Dice la portada que él está por aquí. Yo recobré fe en Deep Purple porque sonaba muy bien. Y ese equilibrio otra vez entre la guitarra y los teclados, no sé, me parecía que encajaba a la perfección. Y eso es lo que yo voy a rescatar de nuestro buen amigo Steve Morse por siempre jamás. Steve Morse fue quien salvó a Deep Purple. Steve Morse fue quien le dio una nueva vida a Deep Purple. Steve Morse le dio un nuevo sonido a Deep Purple y le dio una nueva identidad. Y esa identidad es la que Deep Purple sigue arrastrando hasta el día de hoy. Hoy tendrán otro guitarrista, hoy tienen otro sonido. No sabemos cuántos discos más va a sacar Deep Purple, pero no podemos negar que esa etapa con Morse fue altamente formativa y le dio nuevo brío a la banda. Es lo que quería decir el día de hoy, así que pórtense bien, cuídense mucho, sean felices. Por favor, sigan al canal nuevamente, que voy a seguir subiendo videos, espero de manera un poco más periódica, así que espero verlos por aquí. Y también quisiera conocer su opinión, a ver qué piensan de Steve Morse, les gustan los discos que grabó Steve Morse, qué opinan del asunto. ¿Habrá disco nuevo de Steve Morse con su Steve Morse Band? No sabemos, tal vez con miembros de Deep Purple como invitados especiales, no sé. ¿Qué piensan? Quisiera conocer también su opinión personal. Y bueno, sean felices, pórtense bien, cuídense mucho, sigamos rockeando este final y sigamos hablando de música. ¡Yeah!